Hola a todos y bienvenidos al episodio 12 de las Tech Talks. Hoy hablaremos sobre un tema que está en la actualidad y es la programación y la IA. Para ello, hoy nos acompaña Carlos Sebastiani, IT Project Manager de Between, una de las empresas que componen la Tech and Science Community de The Talent Club. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Es un placer tenerte hoy aquí. Muchas gracias por este espacio para compartir nuestras ideas, ¿no? Comentarlas un poco. Y para empezar, me gustaría que empezaras contándonos un poco más sobre ti, cómo llegaste al mundo de la programación y en qué punto te encuentras actualmente. Vale, muy bien. Pues sí, mira, yo comencé en Between Technology, ¿vale? Tenemos un laboratorio de desarrollo de software hace ya aproximadamente 8 años. Em, bueno, actualmente soy Project Manager de IT y también en IT Operations Business Partner. Básicamente ayudo con ofertas de desarrollo de software. Comencé como programador, entonces siempre he estado muy interesado en esta parte técnica, ¿no? De los desarrollos. Y pues nada, la vida y por suerte los clientes y las oportunidades se nos han presentado para implementar sí, la IA en diferentes sectores. Y pues nada, aquí estamos. Justamente el título de esta charla es Programadores en la era de la IA, aliados o reemplazados. Para entrar ya a fondo en materia, ¿qué Sí. responderías a esta pregunta? ¿Crees que la IA puede reemplazar o quitar el trabajo a los programadores o realmente es un aliado más en vuestro trabajo? Sí, bueno, me voy a mojar. Y yo si tengo que elegir uno, yo diría que es un aliado. Y me baso también en la experiencia, ¿vale? A lo largo de los años, la tecnología siempre ha avanzado y ha tenido mucho impacto en la sociedad, en muchísimos sectores. Y comenzando, por ejemplo, si te vas o sea, los años antes de la revolución industrial, la gente tenía miedo, por ejemplo, que las máquinas textiles, ¿no? Acabaran con los Reemplazando al al trabajador. trabajador. Y es verdad que lo hizo, porque si tú podías con el telar, ¿no? Por supuesto, automatizar ese proceso tan mecánico. Y, pero a su vez, esto generó muchos otros empleos, como por ejemplo logística o transporte. Entonces, es un mismo, o también en el caso de los trenes, ¿no? Del ferrocarril, lo mismo. Todos los que se llevaban todos los materiales, los insumos en carretas, ¿no? Con los Carretas. caballos y tal, no sé qué. Eh, Dejaron, digamos, pasaron ya a un segundo plano, pero claro, necesitabas mucha gente también para operar todos los ferrocarriles, para construir las vías del tren. Entonces, finalmente, y en ese caso se generaron muchos más empleos de los que habían. Entonces, sí, yo creo que si nos basamos en la historia y yo creo que hay que aprender de ella, pues sí, yo creo que sería un aliado, ¿vale? Como bien has comentado con estos ejemplos de la historia, eh, entiendo, y ahora mirando hacia el futuro, ¿qué habilidades crees que tiene actualmente que tener un programador para enfrentarse a la IA, más que enfrentarse para trabajar con programas de IA o propiamente desarrollarlos? ¿Han cambiado las competencias respecto a años atrás? La verdad es que sí, en cierta manera yo creo que le facilita mucho la vida al programador hoy en día. Siempre está bien que tengas conocimientos bases. No sé hasta qué punto de los conocimientos tienes que llegar, qué tan adentro, ¿no? En las intríngulis de la programación, como por ejemplo se necesitaba antes. Piensa mis profesores, por ejemplo, antes para programar cualquier cosa sencilla, ¿no? Ellos tenían que em, en las placas bases, marcar los bits, algo, ¿sabes? Sí, Entonces, algo manual, ¿verdad? era sí, algo muy manual y mecánico incluso. Tenías que hacer el código y esperar que lo marcara y si te equivocabas, entonces tenías que volver a repetir todo. Claro, esto nosotros, en mi época, ya eso no lo viví. eh, Porque, claro, ya no era un lenguaje tan básico, tan de máquina, sino ya era un lenguaje un poquito más superior
y ya tú te podías abstraer de ese tipo de inconvenientes, digamos. Pues con la IA es más o menos lo mismo ahora. Puedes enfocarte más en otro tipo de tareas y dejar que las partes más automatizadas, más automáticas, las haga la IA. Tenemos varios ejemplos de eso. Sí, justamente te iba a comentar, ¿hay algún proyecto en el que tú hayas participado que se haya hecho realmente esto? O sea, que se requiera aún personas, programadores o cualquier otro tipo de profesionales, pero que un gran peso lo tenga la inteligencia artificial y ellos se puedan dedicar a otras tareas, sobre Sí, todo tareas que son más automáticas o también para optimizar tiempos y costes. tal cual, es que lo explicaste. Eso fue exactamente lo que pasó. Mira, tengo varios ejemplos. Uno de ellos es una empresa importante de automoción. Ellos tienen un servicio de analistas, de personas que se encargaban de analizar los requerimientos, lo que son las garantías de aquellas personas, estos clientes que llevan a un taller el coche, Vale. ¿no? Para que lo reparen. Entonces tienen una serie de problemas, etcétera. Entonces el taller llena toda la información en una plataforma web y Ujú. entonces todas las reclamaciones de todos los talleres le llega a esta empresa del sector de automoción, ¿no? Vale. Y este servicio A la marca. a la marca, digamos. Y este servicio de analistas tenía que decidir si la garantía la tenía que pagar el cliente que llevó de esto al coche, si la tenía que pagar el taller por reglas de ¿Quién negocio. la cubre, no? Exacto, quién la cubre o la pagaba la marca. Vale. Entonces, ellos les tomaba 8 minutos, hacían una media, ¿no? Semanalmente y tal, y según los analistas, y por eso sabían más o menos cuántos analistas necesitaban para hacer esto. Cada Para caso 8 minutos. cada caso, cada reclamación les tomaba 8 minutos, veían todos los parámetros y entonces decidían, vale, esto lo tiene que pagar tal persona, basándose en las reglas de negocio. Nosotros con esta plataforma web logramos capturar primero, que esto es más algo técnico propio de la tecnología, no es tanto de la IA, ¿no? Pero hemos capturar todos estos datos de todas las reclamaciones y entonces le inyectamos hay una herramienta que se llama Dataiku, con la que haces redes neuronales y con ella tú puedes analizar Big Data, ¿no? Y eso puedes implementar lo que es Machine Learning, ¿no? Que Vale. hay varios tipos de IA y en este caso es Machine Learning, ¿vale? Hay IA, hay inteligencia artificial generativa, la general. Entonces en este caso era Machine Learning, que fue como con la que comenzó Google en el 2010. Bueno, el hecho es que con este módulo que analizaba de las reclamaciones, nosotros logramos reducir la toma de decisión de los analistas de 8 minutos a 1 minuto. Ostras. Entonces, claro, mejoraste un montón el proceso. ¿Y qué pasó? Que los analistas no fue que los echaron, sino que se podían aprovechar para analizar realmente Más garantías. más cantidades Vale. o quizás otros nichos Vale. otras posibilidades del negocio, tipo qué impactos, por qué este tipo de reclamación se repite tanto en este sector. Entonces se dieron cuenta, por ejemplo, fue un caso real que, bueno, porque los tipos de materiales que se utilizan en esta zona era un metal, no sé, tenían menos propiedades, algo por el estilo, Y estaba dañando los y coches entonces estaba dañando los o los coches. Y eso se automóviles. dieron cuenta porque, claro, ya Ah, tenían tiempo los analistas de analizar este tipo de cosas, ¿no? realmente estaban sacando otro tipo de datos que también eran de valor y Exactamente. no Y perdiendo dejabas tanto tiempo exactamente, y no perdías en tanto tiempo, tareas más que se pueden automatizar, ¿no? dejabas que la máquina, lo comentaba la otra vez también con un compañero, que es una hiper automatización, ¿no? Lo que nos permite hoy por hoy esta inteligencia. Luego hay otro ejemplo que tengo también, bueno, por ejemplo, en mi día a día, yo lo utilizo, bueno, en este caso utilizo ChatGPT. Vale. O Copilot, Ah, depende. No. sí, no, bueno, sí, Copilot también, pero eso ya lo utilizamos más para programación como tal, que de eso también te tengo un ejemplo. Pero, por ejemplo, el chat GPT me ayuda muchísimo también en reducción de horas para la redacción de ofertas, ¿no? Y análisis de Vale. documentos. Entonces, subes documentos, te analiza los documentos Y te y te da saca algo que
te puede tomar mucho más Mucho tiempo, tiempo ¿no? de Y te da analizar. muchas ideas o incluso approaches a cómo solventar, a maquetar una solución en general, ¿no? Y, y bueno, y por último, para no enrollarme con más ejemplos, tengo uno que quizás es el que más interesa hoy, que es para los programadores, que es con Copilot. En este caso es instalado en Visual Studio. Ese es el editor de texto del código, ¿Vale? digamos. Tú instalas como un plugin y entonces hay dos ejemplos. Uno es en el que igual necesitas un poco más de conocimientos técnicos. Entonces tú en el código fuente tú puedes comentar, tú puedes hacer comentarios para que si otra persona va a leer el código entienda, ¿no? Que son ¿De dónde se comentarios sacó ese código? que, exacto, Vale, o por qué se hizo eso así, ¿no? vale. Son comentarios o a veces hay buenas prácticas también. Esto, bueno, dependiendo del que me esté viendo, tendrán opiniones diferentes, pero sí, la idea es comentar en lenguaje más humano, ¿no? Digamos. Ujú. Entonces, digo que tienes que tener un poquito más de conocimientos técnicos porque tú, luego de que instalas este plugin de Copilot, tú pones barra barra y los comentarios normalmente se ven en verde. Y entonces pones un estilo de método que tú quieres crear en la API, ¿no? En una API. Y tú solo con poner el nombre, la ruta, digamos, en donde quieres ponerlo y ya teniendo la estructura, por eso digo que tienes que tener también un poquito más de conocimiento porque la tienes que guiar. Tú solo poniendo la ruta, por ejemplo, en este ejemplo, haces creo que es un get para obtener los negocios, los business, están en inglés, ¿no? Los business o los países de un business o añadir un nuevo business a una subregión, a una región, que es por temas en bases de datos, ¿no? Entonces tú solo pones esa ruta y él te crea todo el método. Esto es un time saver increíble Sí. porque claro, o sea, ya no, si tú estás llegando como una persona junior, por ejemplo, a un proyecto y tienes esto instalado y te dicen tienes que hacer estos métodos, claro, tú pones esto y él te lo hace automático. Y como mucho lo peor que te puede pasar es que aprendas algo que no sabías. Quizás no era lo que necesitabas, pero estás viendo algo nuevo, código, y vas viendo maneras nuevas de hacerlo, ¿no? Y en cuanto a... Sí, acabo, perdón. No, era el otro ejemplo que es el más, me parece el más interesante, es el mismo, lo mismo de hacerlo con comentarios, pero lo haces con lenguaje hablado, tipo, quiero un loop, o sea, quiero que me recorras todos los precios en la base de datos y que a todos le agregues un céntimo al valor. Pero tú hablándole a la máquina. Tú escribes eso en Vale. la máquina y él, Y claro, él, te crea el código que te va a hacer, ¿no? En este caso es con C Sharp, con Netcore. Entonces, ya si tú tienes ya toda la estructura hecha, digamos, la caja de la API, del código fuente, él basándose en la estructura que tú crees, todas las capas que tú tienes, él ya te crea todo el código fuente asociado a eso. Entonces, o sea, no solo aprendes, sino que te puedes enfocar también más y tener un poco, usar tu creatividad y eso para solventar los problemas de otras maneras, ¿no? Él te ofrece una posibilidad y tú a partir de ahí puedes hacer muchas cosas, ¿no? justamente, y hablando del tema de solventar problemas en la programación, una de las bases del programador era solventar problemas y buscarse la vida o ser creativo para encontrar la solución. ¿Qué limitaciones presenta la IA a la hora de resolver estos problemas? ¿O no hay tantas limitaciones como nos pensamos? Sí, no, sin duda hay ¿Cómo límites. detectas esas limitaciones tú en tu día a día cuando estás involucrado Claro, sí, en tu sí, trabajo? sin duda, por lo menos los seniors en programación tienen un poquito de ventaja en este sentido porque te das cuenta cuando pifea, ¿no? Tipo, te hace algo muy parecido que quizás no te lo va a hacer una persona que no sabe nada de programación, obviamente, pero ves que puede tener algunos fallos, tienes que irlo corrigiendo, ¿no? Tienes que ir ayudando, enseñando. Y luego él lo aprende, pero por lo que te digo. Esto es una inteligencia artificial generativa, ¿no? Es basada en patrones, en lenguajes de modelado, digamos, avanzados
y con los cuales has ido entrenando a la máquina, ¿no? Comenzó por este Machine Learning, que necesitas grandes cantidades de datos y una vez que ya tienes bastante aprendido, pues entonces Puedes generar. ya puedes generar, ¿no? En el ejemplo que te ponía de lo de automoción, Sí. nosotros medimos la cantidad, la precisión que tenía la máquina para tomar las decisiones correctas, tipo, vale, de las 10 reclamaciones, 8 me dijo que las pagaba la marca y 2 me dijo que las pagaba el cliente. Claro, esto lo corroboraba después Y, una persona. exacto, la persona lo corroboraba y entonces iba aceptando, y entonces iba Vale. aceptando o O denegando. sea que se necesita una persona que también corrobore lo que la máquina ha dicho. Exactamente. La IA ha dicho. Vale. Exacto. Y entonces ya en eso ya tú confiabas en la máquina, ¿no? Ok. Cuando llegabas a un porcentaje, ya esos son, digamos, baremos que uno pone, tipo, bueno, cuando la máquina llegue a un X porcentaje de acierto, entonces ya la dejamos que corre solo y ya el otro porcentaje, pues, se ve qué hace, ¿no? Eso ya son reglas de negocio. Pero se llegó a un porcentaje alto en este sentido porque, claro, también es analizar O sea, el ciertos margen de error parámetros. era pequeño, el de Era la IA. pequeño, sí, exacto. Y hoy en día también, todas estas inteligencias generativas, ellas les hacen muchos estudios y las ponen a competir entre ellas para a prueba, claro, a ver quién tiene más quién la pega, ¿sabes? Quién la acierta más. Y bueno, básicamente. Y, por ejemplo, ahora estás hablando de que un programador más senior puede detectar ciertas limitaciones de la IA, pero un programador junior o una persona que está empezando en este mundo, ¿tú qué consejos les darías cuando van a enfrentarse a estas aplicaciones, a estas herramientas? Porque, claro, recomiendas por una parte, o sea, tener la base y el aprendizaje, pero estos que empiezan también se tienen que enfrentar a la IA porque es su aliado. ¿Qué Claro, consejo les das claro, para creo que detectar los errores y detectar estas limitaciones? claro, es bastante situacional, ¿no? Porque quizás un junior si comienza en una empresa y está con más compañeros y tal, siempre vas a tener a alguien que te valide, ¿no? Otra cosa es que tú nunca vas a hacer un código y lo vas a lanzar a producción así y sin que nadie lo pruebe, ni siquiera tú mismo. Entonces, en ese sentido, no hay que tener miedo. Todo es cuestión de investigar, del grado de interés también que tengan las personas. Obviamente hay muchas herramientas hoy en día. El principal consejo es métete, como antes le decían a uno, pica código para que aprendas. Claro. Ahora es más fácil, Ya te lo generas, ahora, pero... claro, ya tienes ejemplos, no tienes que escribirlos, puedes ver, o sea, empieza a probar cómo harías esto. Entonces, y como es con lenguaje hablado, es incluso hasta más fácil. Todo es cuestión también de acostumbrarse, ¿no? Em, También dependiendo del tipo bueno, para un programador, pero del tipo de uso que le des, porque tienes también IAs que te generan imágenes, que te generan vídeos. Entonces, eh, hoy en día todavía te hace falta tener a una persona, bueno, lo comentaba antes Sí. que a menos que haya salido ayer o hoy mientras estamos hablando, ¿sabes? No, pero sí, yo creo que o sea, no tener miedo, porque si no, De hecho, se ha generado un debate y esto algunos gobiernos también lo han tratado y tal, y sí, es el tema de cómo afecta la IA a la ética en la programación, es decir, porque a veces hay una preocupación de que existen sesgos o un control excesivo en el desarrollo de software debido a usar la inteligencia artificial. ¿Tú qué opinas sobre esto? sí, sin duda. En el 2023, el director de OpenAI, bueno, el CEO de OpenAI, Sam Altman, él fue llamado al Congreso para que De explicara, Estados Unidos. de Estados Unidos, para que explicara las implicaciones, bueno, para que explicara sí, las implicaciones de las IA, de qué era lo que estaba haciendo. Fue en parte porque, bueno, OpenAI comenzó como una organización sin fines de lucro, pero luego, claro, se vio el potencial de esto y entonces cambiaron como a un modelo de inversiones en donde hasta cierto punto puede haber el retorno, ¿no?
pero luego a él, claro, se empezaron a encontrar, como es todo, como es inteligencia artificial generativa, que se va Ujú. aprendiendo de todo lo que encuentra, ¿no? Cuando salió no se conectaba todavía a internet, no sé si recuerdas, en el 2022. Sí, Entonces, las era las primeras primeras versiones. versiones y era hasta donde se había, digamos, alimentado, ¿no? Claro, Eso fue hasta hace poco hasta hace poco era hasta 2022, sí. Sí, sí, era sí. exacto. Ya, ahora, hasta hace poco fue que lo abrieron, digamos, otra vez que lo conectaron Mm. a... Pero Pero ha ese, perdido mucha información durante mucho exacto, tiempo. exacto, sí, pero por ejemplo, Gemini, que es el de Google, Sí, ese sí que está, por ejemplo, siempre abierto, ¿no? Pero también vas viendo, bueno, se veía en las respuestas que había muchos sesgos clasistas, racistas y tal, y fueron habiendo problemas. De hecho, pidieron muchas veces que se detuvieran los desarrollos de las nuevas versiones para atacar estos problemas más éticos, morales, que pues sin duda afectan a la sociedad. Y bueno, así como tienes a quienes como lo apoyan, como es el Salah Altman tienes también a un científico, a un catedrático también de una de universidades de Estados Unidos, que es Gary Marcus. Esa es otra manera también, otro consejo para los desarrolladores, que investigar, ver cómo hablan gente experta en el tema sobre eso, no solo lo que quizás puedas escuchar por ahí en la calle sí. o los miedos que se te pueden El crear. miedo siempre abunda, El miedo más siempre abunda. que, Sí, más que las virtudes de... Siempre es como un terror a introducir cosas nuevas en la sociedad, sí, más que ver el lado positivo para claro, avanzar. claro. No hay Y que creérselo todo, no hay que hay creérselo que todo, comprobarlo, ¿no? hay que comprobarlo, claro. Y qué mejor manera probarlo que comprobarlo que empíricamente, ¿no? Entonces, por eso... Y bueno, este chico que te contaba, Gary Marcus, habló muy bueno, los pusieron también como en debate, ellos dos, y él contaba también un poco él cuenta sí, las faltas, lo que O sea, él todavía es no, detractor. él es bastante, sí, que se tiene que llevar con cuidado para que no haya impacto negativo en la sociedad, hoy en día, claro. Claro, y justamente, y ya vamos llegando al final de la charla, hay algo que sigue siendo exclusivo del ser humano, que es la creatividad. Sí, El programador tiene una parte de creatividad importante, o eso siempre se ha dicho. En este sentido, de todos los años que tú llevas trabajando, ¿crees que la creatividad está en peligro? ¿No? ¿Será necesaria en el mundo de la programación o sigue siendo imprescindible? yo creo que la creatividad sí que la seguiremos, digamos, utilizando, porque, bueno, para llegar a un problema, lo ves en matemáticas, por ejemplo, en algo de ciencia como matemáticas, que para llegar a una solución puedes tomar diferentes caminos. Y para generar código Y también. para generar código exactamente también es lo mismo. Em, pero también, más que la creatividad, también te diría la capacidad de razonamiento, que es esta última inteligencia que te comenté antes, que es la general, que es a la que no hemos, se supone que no hemos llegado todavía, no sé si en los altos mandos, pero eh, claro, la capacidad de raciocinio de que tú puedas tomar, de que una máquina pueda tomar en cuenta todos los inputs necesarios para tomar una decisión sobre algo, eso todavía no se puede. Entonces, yo sin duda alguna, como decía al principio, creo que es una herramienta que va a ayudar a que la sociedad, a que avancemos como sociedad y O sea, que tú te posicionas de que la IA es un aliado para los programadores. sin duda. Y ya como última pregunta y que va un poco en línea, ¿qué mensaje le darías a nuestra audiencia, sobre todo a aquellos que tienen miedo a que la inteligencia artificial tome demasiado control? No, que se arriesguen, que investiguen, que comprueben un poco el resumen de lo que hemos ido comentando. Eh, Siempre históricamente la tecnología nos ha ayudado, así que ¿por qué no una tecnología tan útil como esta no nos va a ayudar? ¿Sabes? Yo creo que sí, el mensaje es eso. Arriesguense, investiguen y no se dejen llevar por lo primero que escuchen. Pues ya lo han escuchado hasta aquí la Tech Talk sobre programación e IA. Ha sido un placer, Carlos.
hemos pasado un buen rato y a todos los que están detrás de la pantalla muchas gracias y acordaros de seguir el perfil de LinkedIn de Between y el de la Tech and Science Community para más noticias sobre tecnología.